Ok, mi gente, vamos entonces a empezar. Voy con el pase de lista. Jason Beltré, Presente, presente, profesor. Yamiel Calderón, Yamiel Calderón, Presente, maestro, presente. María Isabel Castillo, Presente. Malclenis de los Santos, Presente, profe. Angeli del Rosario, Angeli del Rosario, Wilcandy Díaz, Presente. Beatriz Encarnación, Beatriz Encarnación, Sisi Encarnación, Sisi Encarnación, Ariadne Ferrera, se encuentra Ariadne Ferrera, Raquel Yanilza Filpo, Raquel Yanilza Filpo, Sonia Grateró, Presente. Evadi Herrá, Evadi Herrá, José Agustín Liriano, Presente, maestro. Bianca Malte, Presente, maestro. Pragniaris Mata, Pragniaris Mata, Jessica María Mateo, Jessica María Mateo, Profe, ya dijo que va a entrar un rato, que está terminando de hacer algo. perfecto. Yandri Mateo, Presente, profe. Dariela Matos, Dariela Matos, Clary Méndez, Presente.
Carla María Méndez. Giselle Méndez. Estel Mercedes. Presente. Caroline Mora Cuello. Presente. Mercy Morillo. Presente. Vanessa Parra. Presente. JD Melissa Patricio. JD Melissa Patricio. Profe, ya dijo que en su casa no había luz y el celular se ha descargado. A ver. Fedairi Peña. Presente. Cancia Peña. Presente. Darianni Pimentel. Darianni Pimentel. Yamile Pujol. Yamile Pujol. Fátima Pujol. Profe presente. Ok. Profe presente y no es Yamiel Pujol, es Yamilet Lemos. O Yamile, yo dije. Lemos presente. Aquí tiene Pujol. Lemos. Es que hay un Yamiel Pujols y un Yamilet Lemos. Bueno, una. Bueno, aquí yo tengo, el nombre completo es Aclauris Yamile Pujol. Ah, pues no, no es eso. Ok. Fátima Pujol. Dania Pujol. Presente. Reidel Pujol. Reidel Pujol. Patricia Pujol. Patricia Pujol. Albert Miguel Ramírez. Juana Bautista Ramírez. Presente, profe. María Altagracia Ramírez. Presente, profe. Mayelin Reyes. Rudy Lenny Rivas. Rivas. Freisy Rodríguez. Presente. Francesca Rosó. Presente. Anabel Silverio.
Ramona Sosa, Presente. Neuli Torres, Presente. María Mercedes Tulbí, Sonia Vázquez, Sonia Vázquez, Presente, profe. Presente. Andri Núñez, Andri Núñez, Presente, profe. Muy bien. Lo que entraron de último, al final, ¿verdad? Les vamos a poner presente, después de la clase. Profesor, buenas tardes. A mí no me mencionó. Profesor, usted no me mencionó a mí. Sí, vamos a completar la lista cuando termine la clase para no ir tardando mucho. Está bien. Perfecto. Ok, vamos entonces hoy a hablar un tema bastante interesante que es los componentes físicos del computador, llamado el hardware. Vamos a ver, ¿qué pudieron investigar sobre ese tema? ¿Quién me quiere hablar sobre ese tema? Clary Méndez. Vamos a ver. El hardware se refiere a todas las partes físicas y tangibles de un sistema informático, es decir, todo lo que puede ver y tocar computadora o cualquier dispositivo electrónico. El hardware es esencial para que cualquier dispositivo electrónico funcione, ya que es la base sobre lo que se instala y ejecuta el software. Se puede clasificar en diferentes categorías principales: componente interno, unidad central de procedimiento. Estos son los cerebros y órganos vitales de la computadora ubicados dentro del gabinete. Placa base. Es, es la tarjeta del circuito principal, es la que se conectan todos los demás componentes permitentes la comunicación entre ellos. Por ejemplo, una placa base hace hay un nombre raro ahí, profesor, pero no lo sé decir. Está bien, no hay problema. Procesador central. Realiza la mayoría de los cálculos y las operaciones lógicas. Es el cerebro de la computadora. Ejemplo, un procesador Intel Core. Memoria RAM. Random Acceso Memory. Almacena temporalmente los datos que el procesador está usando activamente, permitiendo un acceso rápido a ello. Se borra al apagar el equipo. Ejemplo, módulo de 16 GB random. Ya. Muy bien. Neuli Torres. El micrófono, Neuli. ¿Puedo hablar, profe? No, hay que levantar la mano, Juana. Neuli. Dígame, profe. Tienes que levantar la manito y después te menciono. Cuando levante la manito. Ok. Neuli, profe. Sí. Escuchamos, Neuli. Bueno, parece que Neuli tiene problemas con el micrófono. Vamos a darle la oportunidad entonces a Freisy Rodríguez.
Sí, profe, aquí estoy. Nos dice que el hardware es la parte tangible de un sistema informático y es esencial para que el software funcione correctamente. Nos dice que el hardware es todo lo físico de un computador o dispositivo electrónico, es decir, las piezas que puede ver y tocar, como ya dijo mi compañera, el CPU, la memoria RAM, disco duro, pantalla, teclado, ratón, etcétera. El hardware es el cuerpo de la computadora, mientras que el software es el cerebro que lo dice qué hacer. Nos dice también que para que el software funcione es necesario que se le indique cómo hacerlo. De esto se ocupa el software, que es el conjunto de componentes intangibles de una computadora. Muy bien. Mercy Morillo. Ok, profe. Dice que el hardware es la parte física y tangible de una computadora o dispositivo electrónico. Incluye todos los componentes que se pueden ver y tocar. Por ejemplo, dentro de ello está la torre o carcasa, el monitor o pantalla, el teclado y el mouse, los discos duros y memoria, la placa base, los procesadores, impresoras, bocina, cámaras, entre otros. Muy bien. Mark Lenin de los Santos. Dice que el hardware se refiere a todas las partes físicas tangibles de una computadora o dispositivo electrónico, es decir, los componentes que se pueden ver y tocar. Estos son los elementos como la unidad central, procesamiento CPU, el teclado, monitor, el disco duro. Son la base física que permite que el dispositivo funcione gracias al software que lo controla. Tengo algunos ejemplos, profe, que son los componentes internos como el CPU, que es la unidad central de procesamiento, el cerebro de la computadora que realiza los cálculos, la memoria RAM almacena temporalmente los datos que el procesador necesita. Hasta aquí mi parte. Muy bien. Elian José Liriano. Bueno, maestro, el hardware no es nada más y nada menos que toda la parte física de un computador, o sea, lo que usted puede observar y a la vez puede tocar. Y además son las partes que nos permiten lo que es comunicarnos con el software, ya que nosotros sí podemos observar ciertos componentes de la computadora o ciertas cosas, la cual no la podemos tocar. Pero en conexión con el hardware sí lo podemos hacer. Bien. Bianca Marte. Aquí estoy, mami. Importancia del hardware. Un buen hardware es fundamental para la competitividad y el rendimiento de un sistema, la velocidad, capacidad y eficiencia del equipo. Depende directamente de la calidad y la característica de su componente físico. Ya, profesor. Muy bien. Sí, es bueno que hagan un resumen para hablar, para que todos puedan participar. Wilcani Díaz. Bueno, el hardware es un conjunto de componentes materiales tangibles de un computador o un sistema informático. Eso incluye todas las partes mecánicas, eléctricas y electrónicas, sin considerar los programas y los otros elementos digitales que forman parte de software. Algunos tipos de los tipos de hardware se clasifican generalmente por su función de entrada, salida, almacenamiento, procesamiento y mixto, o por su ubicación interno o externo. María Castillo. Sí, profe, dices que existen varios tipos de hardware, incluyendo el hardware de una computadora, el periférico, dispositivo de almacenamiento y dispositivo de red.
donde el hardware de computadora es un componente físico de una computadora como la placa base, el procesador, la memoria RAM, el disco duro. El periférico es un dispositivo que se conecta a una computadora para realizar funciones específicas como impresora, escáneres, teclado y ratones. Dispositivo de almacenamiento, este almacena datos como el disco, con el disco duro y unidades de estado sólido, con la memoria USB. Y el dispositivo de red, que este permite la comunicación entre computadoras y otros dispositivos como el router, el switcher y modem. Bien. Ya. Rubí Mercedes. Bueno, esa es una parte fundamental de cualquier sistema informático. Consta de todos los elementos físicos que hacen posible el funcionamiento de los dispositivos electrónicos. Este es esencial porque permite la ejecución de programas y facilita la interacción entre el usuario y el sistema. Muy bien. JD Patricio. Aquí estoy, profesor. El hardware es el conjunto de componentes físicos de un computador o dispositivo electrónico. Es decir, todo lo que podemos ver, tocar como teclado, pantalla, memoria, disco, cable, etcétera. Profesor, lo dejé ahí para que los demás puedan participar. Está bien. Caroline Mora. El hardware es la parte física y tangible de un sistema informático. Se refiere a todos los componentes y materiales de una computadora o dispositivo electrónico, es decir, lo que puedes ver y tocar. Esto incluye dispositivo de entrada, dispositivo de salida, unidad central de procesamiento, el CPU, memoria y almacenamiento, componentes internos y dispositivos periféricos. Bien, Carol. Auri Ferrera. El hardware es la parte física y tangible de una computadora o dispositivo electrónico. Incluye todos los componentes que se pueden ver y tocar, como el procesador CPU, memoria RAM y mouse. En pocas palabras, el hardware es el cuerpo de la computadora. Muy bien. Ya, profe. Vanessa Marrero. Los componentes físicos del computador o hardware son las partes tangibles que lo integran y permiten su funcionamiento, incluyendo la unidad central del procesamiento, CPU, la memoria RAM, la placa de base, el disco duro, la tarjeta gráfica y la fuente de poder, así como los periféricos externos como el monitor, teclado y ratón. Bien. Yandri Mateo. Sí, profe. El hardware es el componente físico y tangible de un sistema informático. Su función principal es servir como la base material que hace posible la ejecución de las órdenes que da el software. El hardware recibe datos, los procesa, los guarda y luego entrega resultados. En otras palabras, es como el cuerpo de la computadora, mientras que el software sería su mente. Ambos trabajan en conjunto para que el sistema funcione correctamente. Hasta ahí, profe. Muy bien. Giselle Méndez. Buenas tardes. El hardware se refiere a todas las partes físicas y tangibles de un sistema informático, es decir, todo lo que se puede ver y tocar. Componentes internos son las piezas esenciales que se encuentran dentro de la carcasa de una computadora. Incluyen el procesador, CPU, el cerebro de una computadora, la memoria RAM, almacenamiento temporal de datos, la placa base que conecta todos los componentes. Hasta ahí, profe. Muy bien. Neuli, vamos a ver nuevamente. Aquí, maestro. Importancia del hardware. El hardware es fundamental para el funcionamiento de un sistema informático. Su importancia se puede resumir en los siguientes puntos. Rendimiento. El hardware determina la velocidad y eficiencia del sistema. Compatibilidad. El hardware debe ser compatible con el
software y otros componentes del sistema. Capacidad de almacenamiento. El hardware determina la cantidad de datos que se pueden almacenar. Interacción con el usuario. El hardware permite la interacción con el usuario a través de dispositivos de entrada y salida. Y soportes para aplicación. El hardware proporciona la plataforma necesaria para ejecutar aplicaciones y software. Bien. Juana Ramírez. Aquí estoy, profe. El WARE son los componentes físicos legibles y que se pueden tocar en un sistema informático o dispositivo electrónico. Los componentes del WARE comunes es el WARE, el microprocesador, placa base, memoria RAM, tarjeta gráfica y fuente de eliminación. Profe, De un momento, Albert Pérez. Por favor, escúchame. La función del WARE, el funcionamiento de WARE, cualquier dispositivo electrónico sin el WARE no distinguir ni dónde ejecutarse. Ya, profe. Muy bien. Dígame, Albert. que me deje participar, que se me presentó algo. Vamos a ver si nos da el tiempo. Cancia Peña. El hardware son todos los dispositivos físicos y tangibles de un sistema informático, o sea, los componentes que se pueden ver, tocar, como la CPU, el monitor, el teclado, el disco duro, a diferencia del software, que es intangible, programas e instrucciones. El hardware son todos los elementos electrónicos y mecánicos que permiten que un dispositivo funcione. Los componentes principales del hardware son internos dentro de la caja o alrededor. Unidades central del proceso, CPU, es el cerebro del ordenador donde se procesan las instrucciones. La placa base o tarjeta madre, principalmente conectada con todos los componentes. La memoria RAM almacena temporalmente todos los datos de la CPU que necesita para trabajar. El dispositivo de almacenamiento, como el disco duro o las unidades de estado sólido, donde se guarda la información permanente, Fuentes de alimentación proporcionada la energía necesaria para que todos los componentes funcionen. Hasta aquí mi parte. Muy bien. Saray Gratero. El hardware son todos los componentes físicos y tangibles de una computadora o dispositivo electrónico que se pueden ver y tocar, como el CPU, la memoria RAM, el disco duro, el monitor, el teclado o el ratón. Es el conjunto de elementos eléctricos, electrónicos y mecánicos que hacen funcionar un sistema informático y funciona en conjunto con el software, que son los programas intangibles que le indican al hardware qué hacer. Hasta aquí mi parte. María Ramírez. Y por último, Mercedes de León. Los componentes esenciales de un computador vienen siendo lo que es la placa base que conectan todos los procesadores, el CPU, el cerebro que ejecuta instrucciones, la memoria RAM que almacena datos temporales y el dispositivo de almacenamiento, HDD o SSD, para guardar el archivo permanente, la fuente de poder que suministra la electricidad. Mercedes de León. Buenas tardes. Mercedes de León, profe. Los componentes físicos de un computador o hardware son la parte tangible que se pueden tocar, incluyen el procesador, el CPU. Procesador CPU es el cerebro de la computadora,
encargada de procesar todos los datos y ejecutar sus instrucciones principales. Hasta aquí mi parte, profe. Muy bien. Albert, tiene la oportunidad. Albert se fue. Vale. Ok, vamos a hablar entonces sobre los componentes físicos de un computador. Bien, que son varios, claro está, vamos a hablar de algunos de ellos, porque hacer tantos, quizás hablar tanto de ellos no nos va a dar el tiempo, pero vamos a hablar de lo más importante, ¿verdad?, del computador. Antes de entender lo que es, ¿verdad?, son los componentes físicos de un computador, primeramente tenemos que saber qué es un computador, ¿ok? Y un computador es una máquina electrónica que procesa datos para convertirla en información útil, ¿ok? Computador significa máquina electrónica que procesa datos para convertirla en información útil. En informática, datos e información no es lo mismo, ¿ok? Datos es lo que introducimos en la computadora. Por ejemplo, si yo agarro una hoja y empiezo a digitarla, estoy introduciendo datos en la computadora. Ahora, lo terminado de todo eso se convierte en una información, ¿ok? Datos, lo que introducimos en la computadora a través del teclado, digitando algo o introduciendo algo, ¿verdad? Y lo terminado es, es la información, se convierte en una información. Ahora, para que suceda cada uno de estos elementos, tiene que pasar primero por el procesamiento de entrada y por el procesamiento de salida. De entrada a través de los datos y salida a través de la información. ¿Se entendió esa parte del proceso de informático a través del computador? Perfecto. Seguí con pasé la diapositiva. Para que exista un computador deben existir dos elementos, dos componentes. Y es como el cuerpo y el espíritu, ¿verdad? Si el espíritu sale del cuerpo, como dice la gente, ¿qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa con el cuerpo? Si el espíritu se le sale a la gente, lo dicen por ahí. Se muere. Se muere, ¿verdad? No tiene ninguna función. Eso pasa con el computador. Tiene dos componentes, ¿verdad? Y ninguno de esos dos pueden ir separados, ¿ok? A pesar de que son como el agua y el aceite, pero ninguno de los dos pueden ir separados. Entre ellos tenemos el hardware, bien, que es la parte física del computador, que podemos ver y podemos tocar. Y tenemos el software, que es la parte lógica e intangible del computador, que podemos ver, pero no podemos tocar. ¿Ok? Esto significa que ninguno de estos dos componentes pueden ir separados. Usted puede decir que tiene una computadora en su casa, ¿verdad? Pero si en esa computadora no tiene instalado un software que le dé vida al computador, usted lo que tiene es un cacarón instalado en su casa. ¿Ok? Porque lo que le da vida al computador es el software. Bien, y con el software entonces podemos interactuar a través del hardware. ¿Se entiende esa parte del software y del hardware? Perfecto. Pasé la diapositiva. El hardware se compone de varios elementos, ¿ok? Y entre ellos están hardware interno y hardware externo, ¿ok? En la imagen que ustedes ven en la diapositiva aparecen algunos internos y otros externos. Por ejemplo, los internos acá, como es el procesador, el ventilador, el disco duro, la placa base y la memoria RAM. Y lo externo es monitor, teclado, mouse, escáner e impresora.
Son algunos de ellos, ¿verdad? Que vamos a ir viendo durante, vayamos pasando la diapositiva. Pero esto es importante porque cada uno de estos hardware tienen cada una clasificación, ¿ok? Y el hardware se clasifican en dispositivos de entrada, ¿verdad? Que los dispositivos de entrada son aquellos que le dan entrada a través de los datos al computador o a un dispositivo. Número 2, tenemos los dispositivos de salida, que son aquellos que permiten dar salida a través de la información, ¿verdad? Por medio de un dispositivo. Número 3, tenemos los periféricos de entrada y de salida. Son aquellos que permiten dar entrada a través de los datos y salida a través de la información por medio de un dispositivo. Y por último tenemos las unidades de almacenamiento, que vienen siendo interno y almacenamiento externo. Iremos viendo cada uno de ellos. Pasé a la diapositiva. Hablamos sobre los periféricos de entrada. Vamos a ver, levantándome la manito. ¿Quién me puede leer esta diapositiva? Para dar participación. Caroline Mora, levantó la mano primero. Dispositivo periférico de entrada de información. El teclado es el medio más común para ingresar los datos. Funciona mediante una serie de teclas que contienen todas las letras del alfabeto, los números, dígitos y los diferentes signos de puntuación por medio de los cuales se escribe la información. Exactamente. Entonces, el teclado se considera un dispositivo de entrada. Bien, ahora, grábense esto y pongan un ojo grande a esta parte acá. Porque el dispositivo principal de entrada del computador es el teclado. ¿Ok? Dispositivo de entrada principal de un computador se llama teclado. Existe el mouse, pero el mouse también es un dispositivo de entrada. Pero es un dispositivo de entrada secundario. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si tú sabes bien utilizar lo que es el mouse con combinaciones de teclas, muy rara vez utilizas lo que es el mouse. ¿Ok? Pero por eso consideramos que el teclado es el dispositivo principal de entrada del computador. Dispositivo secundario de entrada del computador, el mouse. ¿Se entendió esa parte? Perfecto. Pasé a la diapositiva. Otro dispositivo de entrada principal es el micrófono, ¿verdad? Vamos a ver, ¿quién levanta la manito para me pueda leer esta diapositiva? Mercedes de León levantó la mano primero. Ok. El micrófono es un dispositivo de entrada que convierte señales autísticas en señales eléctricas, las cuales son usadas por la tarjeta de sonido de la computadora para amplificarlas o grabarlas. Exacto. Otro dispositivo de entrada del computador es el micrófono. ¿Ok? Pero fíjense de la imagen de al lado del micrófono, que son unos audífonos, ¿verdad? Esos audífonos, ¿cómo se caracterizan esos audífonos? Si el micrófono es un dispositivo de entrada, ¿cómo se caracteriza el audífono entonces? ¿De qué manera? Sonia Vázquez, ¿queréis decir algo? ¿O se te levantó la mano? ¿Cómo es considerado los audífonos? ¿No? ¿No saben? Saray. Se consideran de entrada y salida. Se consideran de entrada y de salida. ¿Por qué? Porque contienen micrófono. Entonces, ese audífono es de entrada porque tiene micrófono. Y de salida por las bocinas, ¿verdad? Por las bocinas. Entonces, por eso se considera un dispositivo de entrada y de salida. Existe también otro dispositivo de entrada que es Jenkins o Jenkins, como ustedes quieran llamarle.
un control de videojuegos que simplemente envía pulsaciones electrónicas o eléctricas, ¿verdad?, al carrito o al muñequito, ¿verdad?, para que se mueva en una consola de videojuegos. Y por eso lo consideramos un dispositivo de entrada. Pasé a la diapositiva. Tenemos el dispositivo de salida, llamado monitor o pantalla. ¿Quién me puede leer esa diapositiva? Levantando la mano primero. Dari Pimentel. Levantó la mano primero. Buenas tardes. El monitor es el medio de salida de información más común. Su aspecto es muy parecido a un televisor convencional. La pantalla es un reflejo de la memoria del computador porque nos muestra todo lo que sucede en ella. Exacto. Si ustedes se fijan, el monitor se considera un dispositivo de salida. Pero en esta parte, ¿verdad?, es el dispositivo principal de salida del computador. Pregunta, ¿por qué se considera que el monitor es el dispositivo principal de salida de un computador? ¿Por qué razón? ¿Quién puede decir cuál puede ser la razón? Dari. Yo entiendo que es porque ahí es que podemos ver las imágenes y ahí es que está la información. Exactamente. Porque sin un monitor no podemos ver nada de lo que estamos haciendo en la CPU. ¿Ok? O sea, por eso se considera el dispositivo principal de la computadora. Porque sin él no podemos ver ni hacer nada dentro de una CPU. ¿Ok? También tenemos la impresora. ¿Ok? Por ejemplo, esta impresora acá es multifuncional. Existen impresoras de salida y otras existen de entrada y de salida. Por ejemplo, esta, ustedes ven en la imagen acá, es de entrada y de salida. De entrada porque te permite escanear, te permite sacar copias. Bien, y de salida también porque te permite imprimir. Pero hay impresoras que únicamente te imprimen. Las impresoras que únicamente imprimen son únicamente de salida. Ahora, la impresora multifuncional, igual como esta que está en la imagen, entonces son de entrada y de salida. Pasé a la diapositiva. Hablamos sobre los periféricos de entrada y de salida. ¿Quién puede leer esta diapositiva, por favor? Yo, profe. Levantándome la manita. Caroline nuevamente levantó la mano. El modem o fast modem es un dispositivo que convierte la señal digital del PC en señales que pueden transmitirse por la línea telefónica para conectar dos o más computadores a través de una red. Podríamos resumirlo como decodificador. Su uso es muy común en la actualidad debido a la era del Internet. Los hay internos en la CPU y externos, siendo el interno una tarjeta de interfase. Sí, deme un momento. Dame un permiso. Gracias. Escúcheme, fue que llegó alguien. Sí, el dispositivo de entrada y de salida se considera el módem, ¿verdad? El módem se considera de esta manera porque ustedes saben que la señal de internet entra a través de un cable, aunque hay módem que puede ser por Wi-Fi, ¿ok? Puede ser que la entrada del módem, ¿verdad?, entre por Wi-Fi o Wi-Fi, como tengan que llamarle, y salga también por Wi-Fi o por cable. Y otros también nada más entran por cable, ¿verdad? Y te brindan el servicio o sale el internet, ¿verdad?, a través también de cable y a través de Wi-Fi o Wi-Fi. Porque existen algunos dispositivos que no utilizan la red Wi-Fi,
sino que utilizan la red de cable a internet. Y por eso existen de dos maneras, de cable a internet y de Wi-Fi. ¿Se entiende esa parte? Esto está sencillo. Perfecto. Pasé la diapositiva. Vamos a hablar sobre las unidades de almacenamiento. ¿Ok? Entre las unidades de almacenamiento tenemos la memoria USB. ¿Ok? O pendrive, como ustedes quieran llamarle. Pregunta. ¿La memoria USB es un dispositivo es un dispositivo interno o externo? ¿Cómo se considera? Mercedes. Interno, profe. Interno. Sonia Vázquez, ¿queréis decir algo más? Yo digo que es interno, profe. Ok. La memoria USB o pendrive es un dispositivo externo. Por ejemplo, si se fijan en la imagen aquí de la diapositiva, ustedes pueden ver esta memoria que está acá, que es alargada, ¿verdad? Hay una naranja, hay una roja, hay una negra y una como gris. Bien, esas son las memorias USB que se conectan por fuera al computador. ¿Ok? No son internas, son externas. Se utilizan para sacar información del computador de manera externa. Y por eso es considerado un dispositivo de almacenamiento externo, la memoria USB. Juana, ¿queréis decir algo? Pues se te levantó la manito. Tenemos las unidades. Sí. Es externo. Se refiere a la Universidad Católica de Bolívar, que está preguntando cómo se considera Espera, que dije mal, profe Pérez. Está bien, lo que Juana entonces investiga, vamos a esta parte. Miren, las unidades de DVD room, ¿verdad? Son aquellas de almacenamiento también interno. ¿Ok? Por ejemplo, si te fijas en la imagen que está acá, en la diapositiva, si ustedes se fijan, esa cajita de metal que está ahí arriba, que tiene un CD dentro, ¿ok? Que tiene como un CD dentro, esa cajita es la DVD room y es considerada una unidad de almacenamiento porque lo que hace es que graba la información y luego la pasa al CD o DVD y la quema o la graba en el CD. También tenemos las unidades magnéticas, tenemos el CD-ROOM también, que es una unidad de almacenamiento. Tenemos también los discos duros, ¿verdad? Y hay en dos tipos, está interno y externo. El interno es el que trae el dispositivo por defecto, ¿verdad? Que guarda la información por defecto. Y los externos son los que instalamos al dispositivo para guardar información fuera del dispositivo. Tenemos las cámaras digitales, ¿ok? Antes, las cámaras digitales antiguas no te guardaban información externa, no tenían almacenamiento interno. Y había que insertarle una memoria micro CD para que pudiera guardar la información, como los videos, las imágenes y un sinnúmero de cosas. Pero las cámaras modernas de hoy en día ya traen almacenamiento interno, ¿verdad? Y también trae la opción, si usted quiere también insertarle, memoria micro CD. Tenemos las unidades de disquete, que son estas que están acá, si ustedes se fijan en la imagen de la diapositiva, que está en la esquina de arriba, que esta parte aquí cuadrada negra, con blanco, ¿verdad? Esta de acá. Estas unidades de almacenamiento se usaban antes y dejaron de utilizarse fueron reemplazadas por la memoria USB. Y por último tenemos la cinta magnética. Y yo sé que esta ustedes la conocen. Quizá no se acuerdan ahora, pero yo sé que esta ustedes la conocen. Esta la utilizaron para grabar antes. ¿Quién puede decir cuáles son? A ver si quién se acuerda. ¿Cuáles son esas cintas magnéticas que uno utilizaba para grabar antes, ¿verdad? En el tiempo de antes. ¿Cuál es esa? ¿Quién me puede decir?
No era una cinta que uno le ponía a una cámara, profe. Es casi por ahí, pero no es a la cámara. Es a, otro, a un equipo. No era una cinta, profe, que tenían como unos hilitos. Exactamente. Que son las cintas que uno le ponía a la radio, ¿verdad? Y traía una casetera y tú se la ponías y ahí entonces tú escuchabas música. Muchas venían en blanco, ¿verdad? Tú la grababas canciones, grababas pistas, a veces grababas canciones de la misma emisora. Y esas cintas son unidades también de almacenamiento. ¿Ok? Como está también, eran antes también los VHS. Por ejemplo, antes la ciencia no era tan moderna como ahora, que tú puedes ver películas en internet. Pero antes, el que quería ver películas, alquilaba una cinta grande, que le llamaban VHS, y en las casas había esa misma reproducción de VHS, la ponía en el televisor y veía tu película. Hasta que esos VHS fueron sustituidos por los DVD. ¿Ok? Que aparecieron los DVD y ya podías ver tu película en DVD. Hasta que los DVD fueron sustituidos por el internet hoy en día. Que tú puedes ver toda la película que tú quieras por internet. Muy bien, muy buena aportación. Seguimos. Hablamos sobre la torre. ¿Ok? ¿Quién me puede leer esa diapositiva cuando hablar solo? Yandri, Mateo. Yandri estaba esperando, era. El micrófono, Yandri. La torre es considerado el conjunto más importante de la máquina, debido a que en su interior hay una serie de elementos que son los encargados de todo el procesamiento de datos y posterior almacenamiento. A la torre se le conectan los diferentes dispositivos periféricos de entrada y salida de información. Entre los elementos internos de la torre encontramos los siguientes. A esta torre, ¿verdad? Cuando tiene todos los dispositivos conectados dentro de ella, se le llama CPU, ¿ok? Unidad Central de Procesamiento. CPU, Unidad Central de Procesamiento. Bien, cuando tiene todos los dispositivos conectados, como la placa madre, el disco duro, la memoria, todo conectado. Cuando ese cajón, esa torre, ¿verdad?, está vacío, se le llama cajón, se le llama key y se le llama esqueleto. Cuando está vacío, cuando no tiene nada instalado. ¿Ok? Y cuando tiene todo instalado, se le llama CPU, Unidad Central de Procesamiento. Pasé la diapositiva. Entre cada uno de ellos que se le instala a esa CPU, ¿verdad? Veamos cada una de ellas. Entre ellas, bueno, tenemos esta imagen, ¿verdad?, que nos representa la parte de la computadora. Ahí podemos ver el monitor, podemos ver la CPU, podemos ver el teclado, el mouse, la impresora y la bocina. También le podemos llamar parlante, que es lo mismo también, bocina y parlante es lo mismo. Vamos a hablar sobre la placa base. ¿Quién puede leer esta diapositiva? Vamos a ver. Alguien que no haya leído. Sonia Vázquez. Sí, profe. La tarjeta principal o motherboard es la tarjeta donde se encuentran todos los circuitos electrónicos. El microprocesador, las memorias, los chips de control y la ranura o slots donde se intersecta la otra tarjeta de interfaz. Exacto. A esta tarjeta, ¿verdad?, se le llama tarjeta principal, motherboard, placa base, placa madre. Un sinnúmero de nombres, ¿verdad?, se le añade a esta placa. ¿Por qué? Porque todos los dispositivos del computador se conectan a esa placa. ¿Ok? Tanto la memoria, el procesador, teclado, mouse, monitor, todo se conecta a esa placa. Y por eso a esa placa le llamamos placa madre, porque todo desciende de esa placa. ¿Ok?
Y esa placa, ojo con esto, la placa madre no guarda información. Pongan un ojo grande a eso, ¿ok? La placa madre no guarda información. Simplemente eso lo que hace es que distribuye los diferentes voltajes a los periféricos que se conectan a ella. Simplemente. ¿Se entiende esa parte de la placa madre? Muy bien. Pasé la diapositiva. Aquí podemos ver un organigrama, ¿verdad? Un croquis de lo que se conecta a ella. Por ejemplo, aquí tenemos el procesador, aquí tenemos la fuente de poder, tenemos el disco duro, tenemos el monitor y otro sinnúmero de elementos, ¿verdad? Que van conectados a la placa madre. Hablamos sobre el procesador. Vamos a ver, ¿quién puede leer esta diapositiva? ¿Alguien que no haya leído? Yo, profe. Yo. Bueno, vamos a ver. Wicandi Díaz. No ha leído. El microprocesador es el cerebro electrónico del PS. Se encarga de realizar todas las operaciones matemáticas y lógicas y de controlar todo el funcionamiento de la máquina. Exactamente. El procesador, en cierto sentido, es el cerebro de la computadora. Es lo que piensa, lo que razona, ¿verdad? En la computadora. Esa plaquita que ustedes ven ahí. O sea, que si esto se daña todo el proceso, ¿verdad? La computadora no puede procesar. Si se daña esa plaquita, la computadora no puede procesar ninguna información, porque esto es lo que procesa, ¿ok? Es como personas, ¿verdad?, que andan en la calle ambulando por problemas mentales, ¿verdad? Por no llamarlo de otra manera, como estoy grabando esta clase, para no llamarlo de otra manera, bien. Entonces, esto le pasa también al computador, ¿verdad? Murió esta placa, falló esta placa, el computador no puede procesar nada. Se queda como si fuese en el limbo, porque esto es lo que procesa toda la información lógica de la computadora, ¿ok? En esa parte del procesador. Pasé la diapositiva. Hablamos de la memoria RAM. Vamos a ver, ¿quién me puede leer esta parte de la memoria RAM? Yo, profe. Juana, ¿ya tú has leído? Profe, pero yo. ¿Ya tú has leído, Juana? Vamos a darle otra parte a Giselle. Yo, profe, cuando pueda. Sí, después te doy la parte, Beatriz. Giselle. Giselle, vente, vale. Hardware interno. Las memorias es el primer lugar donde se almacenan la información. Todos los computadores tienen varios tipos de memoria, pero las dos clases más utilizadas y conocidas son No te muevas. memoria RAM. Ok. Perdón, profe, empiezo de nuevo. Sí. Ok. Las memorias es el primer lugar donde se almacenan la información. Todos los computadores tienen varios tipos de memorias, pero las dos clases más utilizadas y conocidas son la memoria RAM, es la memoria de trabajo. En ella se almacena temporalmente los datos que se están procesando, el sistema operativo y el programa que está en ejecución. Muy bien. Esta memoria, ¿verdad?, guarda información, o sea, almacena información, pero almacena información temporalmente. No almacena información permanentemente. Mientras el computador está encendido, él está almacenando información. Si apagó el computador, se borró todo de esa memoria. ¿Ok? O sea, no te guarda nada permanentemente. Simplemente te almacena información mientras el computador está encendido. Se apagó el dispositivo, se borró todo de esa memoria. No guarda absolutamente nada, ¿ok?, de esa memoria. Y es algo importante, porque sin esa memoria tampoco pudiera mover nada en el monitor. Esa memoria es la responsable de que tú y yo nos veamos, ¿verdad?,
de que tú y yo veamos esa diapositiva, o sea, veamos todo en el monitor. Se dañó esa memoria, en el monitor no se ve absolutamente nada, porque esa memoria es la responsable de que se vea toda la información en una computadora. ¿Se entendió esa parte? Muy bien. Pasé a la diapositiva. Hablamos de la memoria ROM. Vamos a ver, creo que Michelle fue. ¿Fue Michelle? Beatriz. Beatriz. Ok. La memoria ROM es una memoria de solo lectura. Su contacto es permanente. Lee, por favor. Excúseme, maestro. Permanente o fijo y no se puede borrar. En ella se guarda una serie de rutinas o programas que el conductor necesita para poder realizar, por favor, Lee, para poder, excúseme, maestro, para poder realizar o proceso de arranque o inclinación, maestro. Sí. Fíjense, la memoria ROM, ¿verdad? Vete de ahí, es coño. una memoria de solo lectura. El micrófono, Beatriz. Es una memoria de solo lectura. ¿Ok? Y la información que contiene esa memoria no se borra. ¿Ok? Aunque usted formatee el dispositivo, nada de esa memoria se borra. ¿Por qué? Porque esa memoria tiene todas las rutinas de la computadora. Sin esa memoria, una computadora no puede iniciarse. ¿Ok? Ni un programa ni nada. Por eso, esa memoria es tan importante en una computadora. Y es de almacenamiento permanentemente. De ahí no se borra absolutamente nada de esa memoria. ¿Ok? Y sin esa memoria, el computador jamás podría iniciar, o sea, o encenderse efectivamente. Pasé a la diapositiva. Hablamos del disco duro. Vamos a ver, ¿quién me puede leer esta parte acá? Yo, profe. Un disco duro es el principal medio de almacenamiento permanente en la información que se maneja de la memoria RAM. Es una pequeña caja mental que está fijada dentro del CPU. Ok, el disco duro, ¿verdad? Es el dispositivo principal de almacenamiento del computador. Ojo con eso. Dispositivo principal de almacenamiento de una computadora o de cualquier dispositivo es su disco duro. ¿Ok? Y ahí se guarda la información permanentemente. Bien, permanentemente. Si ustedes se fijan en la imagen de abajo, hay un bracito que se está moviendo. ¿Ok? Ese bracito es un bracito lector y escritor. Ese bracito lo que hace es que en ese plato que se está moviendo, lo que hace es que transcribe toda la información de una computadora. ¿Ok? Ahí se guarda todos los documentos, todas las imágenes, los videos, todo se guarda en esa plaquita metálica. ¿Ok? Y lo hace se guardan a través de ese bracito lector que usted ve que se está moviendo ahí. O sea, es lo que se encarga, el disco duro es lo que se encarga de almacenar toda la información en una computadora. Sin eso, no se puede guardar nada en una computadora. ¿Ok? Ni siquiera el sistema operativo se puede guardar en una computadora si no tiene un disco duro de almacenamiento. Unidad de almacenamiento. Pasé a la diapositiva. Hablamos sobre la tarjeta de Intel FAT. Vamos a ver, ¿quién me puede leer acá? Elian, no me ha leído. Liliana. Bueno, la tarjeta de fase.
Son tarjetas con circuitos electrónicos diseñadas para ser insertadas en los slots o ranuras de expansión de la tarjeta principal de la computadora. Exactamente. Si ustedes se fijan, estas son tarjetas de red. Tarjetas de red son aquellas, ¿verdad?, que te permiten conectarte a Internet. Y existen dos tipos. Existen tarjetas de red alámbrica y tarjetas de red inalámbrica, que es con Wi-Fi. La imagen de arriba es tarjeta de red alámbrica. Si ustedes se fijan, para poder conectarse a Internet tiene que ser a través de un cable a Internet. ¿Ok? Y la tarjeta de abajo, la imagen de abajo, es una tarjeta de red a Wi-Fi. Por eso ustedes ven que tiene antena, porque te permite conectarte a una red Wi-Fi o Wi-Fi, como ustedes quieren llamarle. Pasé la diapositiva. Tenemos lo que son los bus de expansión. Vamos a ver, alguien que no haya leído, levante la mano para darle la oportunidad. María Castillo. Bien, la buses del sistema es una red de fina línea metálica que transporta los datos a través de la placa principal del PC y hacia los distintos componentes. El bus de datos, el bus de direcciones y el bus de control. Exactamente. Estos bus, ¿verdad? Que son cables normales, ¿verdad? Nosotros lo que le llamamos bus, ¿verdad? Pero son cables normales, ¿verdad? Que esto es por donde transita toda la información de un dispositivo, sea de un teléfono, sea de una tablet, sea de una computadora, de cualquier dispositivo. Bien, la información viaja a través de cable y a eso le llamamos bus de datos. El bus de datos es cuando introducimos datos en la computadora. El bus de direcciones es para localizar el archivo en el lugar donde se encuentra alojado. Y el bus de control es donde lo utilizamos para tener el control por completo de todos los datos o de toda la información de un dispositivo. Pasé la diapositiva. Hablamos sobre la fuente de poder o power supply. Vamos a ver, ¿quién puede leer esta parte de acá? Freisy, no me ha leído. Luego, La fuente de poder es la encargada de recibir la corriente directa que proviene del cargador o del tomacorriente y traslada en el voltaje apropiado que requiere la máquina para luego distribuirla por los demás componentes del PC. Exactamente. Ese power supply, ¿verdad? O fuente de poder, como te quieran llamarle, es como un transformador o un convertidor de voltaje, ¿verdad? A esa fuente le entran 220 o 110. Bien, y esos 220 o 110, él la convierte en 3 voltios, 12 voltios, 5 voltios, dependiendo, ¿verdad?, el voltaje que vaya a utilizar los periféricos. No le manda los 110, no le manda los 220 para no quemar el computador, bien, sino que lo manda, esos 110 y esos 220 lo convierte en voltaje mínimo, ¿verdad?, para que así el computador pueda trabajar de manera eficiente. Y por último, hablamos sobre la tarjeta de comunicación. Bianca. Bueno, los puertos de la comunicación son los diferentes conectores que se encuentran generalmente en la parte trasera de la CPU y en los cuales van conectados los diferentes dispositivos periféricos, teclado, pantalla, mouse, impresora, etcétera. Perfecto. Ok, los puertos de comunicación, ¿verdad?, son la parte trasera de la computadora. Por ejemplo, donde va conectado, si ustedes se fijan acá en la imagen, va conectado, ¿verdad?, el mouse, que es en la parte verde, en la parte morada, el teclado. Aquí va conectado, ¿verdad?, la impresora, en la parte azul, en el monitor azul,
que dice video, va conectado lo que es el monitor, ¿verdad? Aquí donde dice USB, van conectadas a la memoria USB o pendrive, que por eso les dije que son externas, no internas, y van conectados en ese lugar. En los círculos que ustedes ven al final, que tiene un azul, un rosado y un verde, ahí va conectado las bocinas, micrófono y audífono. ¿Ok? Va conectado en esa parte ahí. Bocina, micrófono y audífono van conectados a esos orificios que ustedes ven ahí. Vamos a dejarlo hasta acá, ¿verdad? Es bueno hablar de algo importante, y es que tienen que formar, señores, su grupo de exposiciones. Deben, en el grupo de WhatsApp de ustedes, deben investigar o preguntar quiénes no están en grupo, y así formar grupos de 5 o de 6 personas para la exposición, porque quiero ya asignarle su tema de exposición a cada grupo. Entonces, la tarea de ustedes de hoy es formar hoy los grupos, ¿verdad? Los grupos de exposición en el grupo de WhatsApp y enviarlo al grupo de WhatsApp. Decir, mira, profe, este es mi grupo de exposición. Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. No hay que poner matrícula, no hay que poner célula. Simplemente con el nombre de los integrantes y punto. ¿Ok? Simplemente. Grupo de WhatsApp, preguntar quiénes no están en grupo. Forman su grupo. Profe, estos son los integrantes de mi grupo. Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, y listo. Así entonces le asignó su tema de exposición. Mercedes de León, ¿queréis decir algo? Micrófono, Mercedes. Profe, sí. Yo le quiero decir que mi nombre es María Mercedes Tulbi de León. Lo que pasa es que en la cuenta yo tengo Mercedes de León. Ah, no, tranquila. Tranquila. Gracias. Sí. También otro punto, y es que en Moodle, ¿verdad? En Moodle ya está abierto, ¿verdad? El foro del tema 2, ¿ok? De este tema. El foro del tema 2, para que trabajen con el foro del tema 2. Algo importante con el foro, y es que hay algunos, ¿verdad? Hay muchos que lo que están haciendo es que se van a Google, buscan el tema, lo copian y lo pegan en el foro. Eso sí no le va a valer. El foro tiene que ser del video que está ahí. Ustedes ven el video y del video entonces hacen un resumen y lo escriben, ¿verdad? En el cuadrito del foro y lo envían. No pueden ir a internet, a Google, a una página de Google, buscar el tema, copiarlo y pegarlo. ¿Por qué le digo esto? Porque eso así no vale. Tienen que ver el video. Lo ven, de lo que ustedes ven en el video, hacen el resumen, lo escriben en el foro y lo envían para su corrección. Ramona, ¿querés decir algo? ¿Querés decir algo? Yo le iba a preguntar sobre eso porque yo estaba dentro de la clase y como que no entendí muy bien algo y estaba mirando ahí, pero no le presté mucha atención porque después dije, oh, sí, yo soy yo que estoy interpretando la clase mal, pero en realidad vi que sí, que soy yo que estoy interpretando la clase mal. Ah, ok. Sí, es el video. O sea, por eso le coloqué un video. Ustedes ven el video y lo que ustedes ven en el video, entonces hacen un resumen y lo escriben en el foro y lo envían para su corrección. ¿Se entendió esa parte del foro? Sí, profe, algo que le iba a decir, profe, eso de entrar a la plataforma y a ver el foro, yo le dije que yo no he podido entrar. Repíteme esa parte que no entendí. Sí, miren, lo que, le explico ahora lo del foro nuevamente. Miren, los que todavía no han entrado al foro, a Moodle, ¿verdad? Tienen que venir a la universidad y
ir a la oficina virtual para que le creen su usuario. Porque hay muchas personas que son nuevos que todavía no tienen el usuario creado en Moodle. Para que así entonces puedan participar de las tareas, de las prácticas que se ponen en Moodle. ¿Ok? Un día que tengan clase presencial en la universidad, aprovechan, ¿verdad? Van a esa oficina y para que le creen lo que es su usuario en Moodle y así puedan participar de las prácticas. Aclarando nuevamente lo del foro, ¿verdad? Lo del foro es que tienen que ver el video y del video entonces hacen un resumen, lo escriben en el foro y lo envían. No pueden buscar temas en Google. Tiene que ser del foro. Si se buscan en Google no le va a valer, no le va a servir para nada. Sonia, ¿querés decir algo? Sí, maestro, yo quería preguntarle con respecto a lo que no hemos ido a la universidad a crear el usuario. ¿Hasta cuándo usted va a tener entonces esa plataforma abierta? Posiblemente, vamos a ver si le damos un chance, ¿verdad? A lo que todavía no han creado el usuario. Pero no pueden dilatarse con eso. Porque hay muchos que lo dejan casi para el final del cuatrimestre, ¿verdad? Y después quieren que le den un chance. Yo no puedo darle chance así. Yo le puedo dar un chance, ¿verdad? Ahora que estamos recientes, porque están haciendo su diligencia para que le creen su usuario. Le doy un chance para que suban su práctica. Pero no pueden esperar hasta que termine el cuatrimestre para que después le den un chance. Y yo no puedo darle chance así. ¿Se entendió, Sonia? Entiendo, profe, gracias. Perfecto. Caroline. Profe, yo quería preguntarle, ahí en la aplicación aparece una práctica, pero dice que ya está vencida todavía. ¿Es que usted no le ha cambiado la fecha o qué? No, esa es la primera. Ya está vencida. No, aparte del primer foro está el segundo y más abajo dice una práctica. Ah, esa práctica no va, nada más el foro. Ah, ok, perfecto. Solo el foro. Cuando vaya una práctica, yo le voy a avisar cuando vaya la práctica. Pero hasta ahora son foros. Está bien, profe. Sí.